una vez más aquí presente ante ti para tratar de mostrarte un poco de lo que el régimen del Espíritu enseña. Tú debes de entender que el régimen del Espíritu es una forma de pensar, es una forma de proceder ante el fundamento. Porque tú no puedes proceder, actuar, pensar, decir delante del fundamento lo que a ti te dé la gana. Digo, tú lo puedes hacer, pero eso no traerá fruto para Dios. Y lo importante es si tú tienes la capacidad de traer fruto. Si a ti te han dado el régimen del Espíritu, es porque a ti te dieron la forma celestial de comprender el fundamento escrito por Pablo. Fíjate que yo te estaba hablando de Pablo y a lo mejor tú piensas que yo te estoy hablando mal de Pablo. Yo no te estoy hablando mal de Pablo. Yo lo que estoy haciendo es explicando el fundamento escrito por Pablo, pero no de la manera en que Pablo lo hizo. Porque si yo me pongo a explicarte el fundamento de la gracia, fíjate bien, la gracia tiene un fundamento, y lo hago de la manera en que Pablo lo hizo, entonces yo estoy promoviendo la forma inicua, y entiéndase iniquidad como el error o el pecado que cualquier ser humano usa cuando está viendo la doctrina escrita por Pablo, obviamente, pero que usa por causa de no estar haciendo uso legítimo de ese fundamento. ¿Tú recuerdas cuando Pablo decía que la ley es buena si se usa legítimamente? Pues fíjate, cuando tú ves el fundamento escrito por Pablo, que es la circuncisión, y lo ves de una manera ilegítima, es cuando tú estás usando el régimen viejo de la letra y no el régimen nuevo del espíritu. Ese es el régimen que yo estoy promoviendo, el régimen nuevo del espíritu. Pero si tú estás haciendo uso del régimen viejo de la letra, que era Moisés, y ya te he dicho hasta el cansancio que Moisés no era un personaje de carne y hueso, ni Abraham, ni Cristo, ni Jesús, ni Melquisedec, ni todas esas doctrinas que Pablo les adjudicó un nombre, por causa de que cuando dice allá en 2 Corintios 12:4 que cuando él fue arrebatado, dice, al paraíso, oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Pues te tengo noticia, Pablo era un hombre igual que tú, igual que yo. Hablando del género. Por consiguiente, cuando el evangelio establece que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, entonces ahí tú tienes que meter a Pablo. Y aunque te estés atormentando pensando de que Pablo puso el fundamento, creyendo que por haber puesto el fundamento lo podía explicar, pues tú lo que estás haciendo es demostrando que no has entendido nada, que estás tomando el evangelio como leer un periódico, una noticia, y tú a eso le llamas las buenas nuevas, tú a eso le llamas el evangelio. Como cuando allá Corban, Iván, los López me han dicho infinidad de veces que 1 Corintios 4:6 dice que aprendamos en Pablo y en Apolo a no pensar más de lo que está escrito. El problema es que Pablo te está exigiendo que tú lo veas a él, que seas imitador de él, porque dice que él imita a Cristo, pero Cristo es la forma espiritual de cómo se explica el evangelio. Entonces,
tú deberías de ser capaz de entender que el fundamento fue contaminado. ¿Y tú sabes quién lo contaminó? Él mismo que lo escribió. Tú tienes que salir ya de ese mundo, de ese pequeño mundo en el que tú vives, de esa burbuja religiosa que te metieron, en la cual te metieron, usando a Pablo como estandarte. El hecho de que Pablo ponga el fundamento, él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero dice que es Dios el que edifica. Entonces, si Dios edifica, ¿por qué tú estás viendo a Pablo? ¿Por qué tú estás imitando a Pablo? Tú me dirás, bueno, es que Pablo trajo el fundamento y como él trajo el fundamento, él trajo el espíritu. No. Pablo escribió el fundamento conforme a la letra, conforme a Moisés. ¿Tú sabes por qué te digo eso? Porque Pablo dice que venido el mandamiento, y no te está hablando de 1500 años antes de él estar presente, te está hablando que venido el mandamiento dice que el pecado lo mató. Y te está diciendo que él sin la ley vivía en un tiempo. Tú tienes que pensar que no está hablando de antes de la fundación del mundo, porque la ley, la circuncisión, el rudimento, la letra, era precisamente ese fundamento escrito por Pablo. Yo te lo he mostrado muchas veces. Si tú sigues con la necedad de que Pablo te habló el Espíritu, tú lo que tienes es tu templo destruido, si es que eres un hijo. Si no, tú eres un bastardo. Si no te sales de esa burbuja religiosa en la cual te metió José Luis. Y mira que tengo que hablar con los de CEG, porque yo no le puedo decir esto a un bautista, a un católico, porque ellos están en juegos, ellos están con un vasito de vino, un pedacito de pan, ellos están con una cruz, con una camándula, ellos están jugando con ayunos, con vigilias, campos blancos. Pero ellos no están en el fundamento, tú estás en el fundamento. El problema es que el fundamento es lo que te mata, porque esa es la ley de Moisés. Cuando tú piensas que Moisés era un individuo allá hace 4.000, 5.000 años, yo no sé cuánto tiempo te han dicho, y tú crees que él escribió unos mandamientos en unas tablas, mira, lo que tú estás haciendo es cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza o en imagen de hombre corruptible. Tú estás humanizando una doctrina. ¿Y tú sabes por qué la estás humanizando? Porque tú no has dejado que el régimen del Espíritu, Jesucristo, te explique de la manera correcta, que es la forma espiritual. Te estoy hablando a ti, que estás todavía creyendo, como dicen en mi país, en pajaritos preñados, que estás con tu papi, y a ti que estás con tu mami. Una falacia, una doctrina falsa, que no tiene nada que ver, porque de hecho está sacada de ahí, del fundamento visto como Pablo lo vio, es decir, inefablemente, inexplicablemente. Cuando tú crees que Pablo es el estandarte de la gracia, tú lo que estás haciendo es humanizando la doctrina. Tú lo que estás haciendo es confiando en un hombre. Y cuando te digo hombre, te estoy diciendo en la explicación, porque yo también soy un hombre y yo te estoy explicando. Pero la humanización de una doctrina exclusiva para tu espíritu, que solamente Jesucristo podía traer a través del régimen del espíritu. Por eso te dice que tú tienes que servirle a Dios por medio del régimen nuevo del espíritu, ya no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando te humanizan todo, entonces te dividen el fundamento de la circuncisión y el fundamento de la incircuncisión, pero esos no son doctrinas. Fíjate que la circuncisión y la incircuncisión es la manera mental en la cual tú observas el mismo fundamento. Recuerda que de la misma masa, y tú sabes que un poco de levadura leuda toda la masa es el evangelio,
Pues del mismo evangelio se crearon vasos de honra y vasos de deshonra. Tú estás deshonrando tu cuerpo, tu templo, tu vaso, cuando tú te estás yendo a Pablo. Fíjate que a ti te dijeron, y tú sigues creyendo en eso, de que el mal está en el Vaticano, porque ahí está la iniquidad. Pero ahí se cometió un error, porque el Papa dicen que es el sucesor de Pedro, del apóstol San Pedro. Pero el problema no estaba ahí, porque tú tienes que entender por qué Pedro cayó en iniquidad. ¿Tú sabes por qué Pedro cayó en iniquidad? Tú no lo sabes. Puedes imaginarlo por lo que yo te he estado diciendo. Pero Pedro cayó en iniquidad por causa de lo que Pablo le enseñó. Tú sabes que Pablo no fue autorizado jamás a tratar de explicar. Por eso cuando Pablo habla de las iglesias, esas no eran iglesias, hermano. Para que una iglesia sea iglesia necesita la edificación del Espíritu. Y Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2 que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la fundación de la iglesia, que no te dejaras mover fácilmente de tu modo de pensar, que no te conturbaras, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, si no estaba cerca, ¿por qué tú creíste que Pablo fundó la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia? Esos no eran iglesias, hermano. Esos eran grupos religiosos. Y por ahí dice uno, es que Vinicio ya descartó a José Luis y ya descartó hasta el apóstol Pablo. Fíjate que Pablo no era un apóstol, Pablo era uno más usado dentro del propósito de Dios. Y lo usaron para poner el fundamento. Él dijo que era apóstol, Dios no se lo dijo. Lo que el Espíritu le dijo es que el apóstol era Jesucristo. Eso está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Pablo dice en Romanos 7:14 que él era un carnal, un vendido del pecado. ¿Cómo tú estás calcándole a un carnal? Porque él te dice que aprendas de él. Oye, lo que estoy diciendo es delicado, hermano, porque esto va en contra de la corriente, va en contra de toda esa mentira que te han dado. Tienes que pensar. 1 Corintios capítulo 15, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. En el versículo, déjame ver, versículo 1. Déjame registrar. O es 1 Corintios 3.1. Es 1 Corintios 3.1. Fíjate. Hoy no vengo a hablarte doctrina así porque ya tú conoces los versos bíblicos. Vamos a ver. 1 Corintios. Primera carta a los Corintios, por si tú me quieres corregir. Aquí está. Capítulo 3. En el verso 1, de manera que yo, dicho por Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. ¿Tú sabes lo que José Luis me dijo a mí? Mira, Vinicio, lo que pasa es que Corintios era una iglesia de carnales, entonces Pablo no podía acercarse a ellos hablándoles espiritualmente. Entonces, ¿por qué se les acerca? Si el evangelio se tiene que hablar espiritualmente, tú no puedes justificarte de que porque uno es carnal, tú le hablaste carnalmente, o a eso te enviaron, hablar carnalmente. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ellos nunca mejoraron, siempre fueron carnales. Y entonces Pablo viene y se dedica a hablarles carnalmente, pero nota que dice, yo no pude hablar. No dice, yo no quise hablarles a ustedes como espiritual. Es que Pablo dice en Romanos 7:14 que él era un carnal, un vendido del pecado. Si tú eres un carnal y tú vas a predicar, ¿cómo vas a predicar espiritualmente? Dímelo tú. Fíjate lo que dice Pablo allá en Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, porque no lo eran. ¿Y tú sabes quién los educaba a ellos? Pablo. ¿Cómo tú vas a estar dando clases para que alguien sea maestro y pasado tanto tiempo? Porque dice, porque debiendo ya ser maestros, después
De tanto tiempo. ¿Cómo tú vas a estar dando una clase para que alguien sea maestro y pasado un año tú notas que aún son niños? Porque el maestro es malo. Es porque el maestro no está dando la asignatura correctamente. Entonces dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Te pregunto, ¿y quién era el maestro ahí? Por eso es que dice en Corintios 15, ¿cuál es el terrenal? Tales los terrenales. Por eso José Luis era un terrenal. Porque José Luis calcó a Pablo y le echó la culpa a Pedro. Fíjate cómo es la cosa. Agarra al que tuerce, porque tú sabes por qué Pablo... Oye, escucha lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que Pablo no puso el fundamento, te estoy diciendo que a él lo mandaron a poner el fundamento y a callarse la boca, a esperar a que se manifestara el régimen del Espíritu para explicar conforme al Espíritu esas doctrinas escritas por Pablo. Pero cuando tú ves a Pablo, si tú tuvieras unos lentes especiales para ver qué es el fundamento y qué es la opinión de Pablo, tú ves ahí un revolú, aquí decimos un revoltijo. Porque Pablo quiso explicar el fundamento. Pablo quiso tomar, y mira que no lo estoy acusando de malintencionado, pero la iniquidad lo arrastró. Pero Pablo quiso tomar el lugar del edificador y explicarte. De tal manera que cuando aparece José Luis diciéndote cuál es el cuerpo de la humillación nuestra, entonces él viene y comete un grave error, porque te está diciendo... ¿Qué es esto? Esto no es el cuerpo de la humillación. Ahí no te está hablando de eso. Ahí te está hablando cuerpo como templo, como vaso, como mente. Algo que te humilla por estar destruido, por estar contaminado. Y que por consiguiente necesita una transformación. Pero no es así mágico, místico ni fantástico como me dijeron a mí. Es algo que se logra con el régimen del Espíritu. Entonces, cuando tú pones los ojos, cuando tú pusiste y pones los ojos en José Luis de Jesús Miranda, tú estás poniendo los ojos en Pablo. Y cuando tú pones los ojos en Pablo, tú lo que haces es replicar la iniquidad con la que Pablo no pudo entender. Mira hermano, yo sé que tú me estás juzgando y mal. Que tú me juzgues mal, a mí eso no me interesa, no me importa. Me importa que tú puedas agarrar aunque sea un poquito. Si las primicias son santas, tú serás capaz, a través del régimen del Espíritu, no a través de Vinicio, a través del régimen del Espíritu, serás capaz de corregir todos los errores en los cuales te metió este señor. Pero tienes que despertar. Tú no puedes caer redondito ante lo que él te dijo, como no puedes caer redondo ante lo que Pablo dijo. Si Pablo te dijo en 1 Corintios 6, de manera, hermanos, que aprendan en mí y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito, y tú confiaste en eso, es porque tú no te has dado cuenta que Pablo no fue llamado a explicar. Si Pablo no fue llamado a explicar, ¿por qué se dio a la tarea, primero, de llamarse apóstol, si él no fue enviado a eso? Eso es lo que él quería. Él buscó reconocimiento en esa época. Ahí viene José Luis y lo corona. Porque como Pablo dijo, que Dios le daría su corona. Y no solo a él, sino también a los que esperan su venida. Entonces no había llegado. Si no había llegado, no estaba la edificación. Si no estaba la edificación, no podía existir una iglesia. Si no existía una iglesia, hasta la venida del Señor, y era con el régimen del Espíritu, entonces nunca ha habido una iglesia en una manifestación gloriosa. Creación en gracia fue una religión más, hermano, con la diferencia de que ahí se levantó la iniquidad. Tú sabes que cuando Pablo dice que el mandamiento lo mató, Pablo decía, y lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, no lo hago. Demostró entonces que la ley es buena. ¿Tú sabes cuál era la ley? La circuncisión, el fundamento, Moisés, lo que Pablo escribió. Pero a ti te vendieron otra cosa.
Pablo, fíjate que Pablo, como él involuntariamente escribía, porque a eso lo pusieron, y no le preguntaron si quería, porque no hay un libre albedrío en estas cosas. Entonces Pablo escribía el fundamento, y después de escribir el fundamento intentaba explicarlo y cometía el error de la iniquidad. Por eso cuando encuentra Pedro, Juan, Santiago, que muchos dicen, esos no existieron, a mí eso no me importa, ponle el nombre que tú quieras, Joaquín, Carlos, Mario, cuando oyeron a Pablo, lo único que logró hacer esa información, por causa de no tener edificación ni apostolado, fue que causó que la mente natural se volcara a esa doctrina, pero con iniquidad. Ahí no hay nada de espiritual. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes que esperar el régimen del Espíritu. ¿Acaso se te olvida que el regidor se levantaría entre los gentiles? Y los gentiles no son hombres ni mujeres. Los gentiles son el nuevo pacto, la forma correcta de pensar conforme al régimen del Espíritu. Y dice que esas mentes esperarían en él, en ese régimen. Tú eres primicia, a ti se te dieron las armas, pero tú no las puedes usar porque tú las tienes humanizadas. Tú piensas solo en lo terrenal. Cuando ves el evangelio escrito ahí conforme a la circuncisión, tú usas la iniquidad para tratar de explicarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás viendo aún a Pablo. Tú tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Tú tienes que agarrar ese fundamento y verlo con el nuevo pacto, con la incircuncisión, para que esa circuncisión en realidad se convierta en una nueva creación. Cuando la mente circuncisión y la mente incircuncisión, la letra y el espíritu, se juntan, ahí es la consumación de los siglos. Y tú vienes a ser formado según Cristo en la justicia y santidad de la verdad. Pero tú no puedes estar viendo a Pablo como alguien. Tú sabes que si tú ves a Pablo como la panacea para este mundo conforme o respecto al evangelio, tú lo que estás haciendo es confiando en uno más, en un hombre. Porque a ti te dijeron que Pablo fue tirado de la bestia y que fue llevado al paraíso, y te pintan una historia tan fantástica que no importa lo que Pablo diga, tú te lo tragas. ¿Y el discernimiento para qué te lo dieron? Úsala. Esto no solo es para ponerte el sombrero. Desempolva esa mente. Saca. Mira, tú tienes que sacar del basurero las cosas buenas y desechar lo mal. Pero no te puedes tragar todo porque Pablo lo dijo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Quién fue ese hombre por el cual entró el pecado en el mundo? Si Pablo mismo dijo que la fuerza del pecado era la ley, y la ley se le dio a él como circuncisión. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para confirmarte. Pero luego te dice, en la siguiente página, Romanos 16, te está diciendo que la confirmación es en su evangelio. Pero ya te había dicho que era en la circuncisión. No son dos confirmaciones, hermano. Usa tu mente. Escucha. Piensa lo que te digo. Si Pablo pone el fundamento y Jesucristo otro, porque ahí te dice en el contexto que era Dios mismo, era el que iba a edificar, ¿por qué tú entonces no esperaste eso? Porque José Luis te dijo que él era Dios. Pues mira, si hubiera sido Dios, no hubiese calcado a Pablo, hubiese explicado conforme al Espíritu. Porque Pablo escribió el fundamento conforme al régimen de la letra, pero te dicen que tú eres un ministro competente no de esa letra, sino del Espíritu. Reacciona, hermano. Reacciona. ¿Cómo vas a estar calcando a Pablo si él fue el promotor de toda esa iniquidad? ¿Tú sabes por qué? Porque él no tenía edificación ni apostolado. Piensa, 2 más 2 son 4.
No te va a salir más. 2 más 2 son 4. Si Pablo pone el fundamento y otro viene y Dios venía a edificar, pero te dice que tú tienes que esperar, porque eso iba a tardar, porque tenía que venir la iniquidad y desarrollarse todo eso. Entonces, ¿cómo tú te quedas en el siglo XXI calcando a Pablo conforme a algo que no tenía edificación, porque él no tenía apostolado, porque él no fue alumbrado, porque él dice que en el paraíso oyó cosas inefables, inexplicables para el hombre? Y Pablo no era una vaca, Pablo era un hombre. Despierta tú que duermes y te alumbrará el único que puede alumbrarte, el régimen del Espíritu. Yo no soy el régimen del Espíritu, pero yo estoy usando el régimen del Espíritu. Tú lo puedes usar conmigo también. Vamos, no pierdas el tiempo. Y mira, si José Luis calcó a Pablo y esta señora que está hablando ahora ha calcado y se apoyó en José Luis, pues entonces la iniquidad continuó. El resplandor del régimen de su venida es lo único que puede librarte de esto. Escucha, esto no ha sido un tema doctrinal, ha sido una pequeña plática. Y tú dirás, fue un monólogo. Bueno, si tú sabes y entiendes esto, pues conéctate, suscríbete a mi grupo, a mi canal de YouTube o a mi grupo de Facebook, llamados ambos La Gracia y el Régimen del Espíritu. Te declaro en santidad, en la justicia y la santidad de la verdad. Bendecido con toda bendición.